no veo a la profesora María Antonia. ¿Será que tiene apagada la cámara? Okay. Bueno, buenos días. Saludo a la profesora María Antonia. Muy buenos días. Tiempo que no nos veíamos, aunque sea ahora nos estamos viendo de manera virtual. Quiero, en primer lugar, dar inicio a la sexta conferencia que hemos venido organizando desde la Universidad de los Andes con el decidido apoyo de las empresas Valmorca y el Colegio de Economistas del Estado de Mérida, con el propósito de abrir los espacios de discusión sobre temas económicos con personas competentes de esta conferencia. Y queremos agradecer en nombre de los sponsors, los auspiciantes de esta conferencia, a la profesora María Antonia Moreno, que gentilmente se ha comprometido a hablarnos en el día de hoy sobre un tema muy relevante sobre la materia de la reforma tributaria en Venezuela. La profesora María Antonia Moreno es economista, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela. Trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Y además es consultora y especialista fundamentalmente en áreas de materia fiscal y tributaria, macroeconomía. De esa manera queremos también saludar a quienes se han conectado para la conferencia del día de hoy, agradecerles su asistencia y decirles que igualmente esta conferencia queda grabada para aquellas personas que quieran posteriormente verla, los que no pudieron, reproducirla o usarla como material de estudio para las personas que se dediquen a actividades docentes y de investigación. En tal sentido, entonces, vamos a dar por inicio la conferencia. El formato va a ser más o menos el de todas las conferencias, entre 30 y 40 minutos la exposición, y posteriormente hay un periodo de 10 minutos de preguntas y respuestas. Así que bienvenida, profesora María Antonia, y muchas gracias nuevamente por colaborar en esta participación para la Universidad de los Andes. Buenos días a todos. Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación. Estos temas suelen no ser muy atractivos en la discusión de temas económicos, pero como digo yo en una cita, en un trabajo sobre el cual se basa precisamente esta presentación, los gobiernos viven de los tributos e inevitablemente tienen que vivir de los tributos. Entonces, pasando ya directamente a mi presentación, quiero decir que el nombre que le dimos, la reforma tributaria en Venezuela, se la dimos en un momento que yo todavía no tenía una idea definitiva de cuál era el énfasis que le iba a hacer a los temas que les voy a presentar. Y entonces, dado lo que logré organizar, pues me parece que el subtítulo de una medida urgente en interrogantes es bien apropiado. La motivación de este tema, en mi caso en particular, tiene que ver con el trabajo que he venido desarrollando en esta materia, que va a profundizar básicamente en sus aspectos analíticos y que bueno, este tipo de trabajos de carácter empírico, empezando por el caso de Venezuela, pues ayuda muchísimo en su desarrollo. En el caso de Venezuela concreto, la motivación de este tema que les preparé fundamentalmente descansa en 3 puntos que les muestro en esta lámina. El primero refiere al consenso casi que ya existe en muchos analistas de que hay una gran relación, una relación muy cercana entre la inestabilidad macroeconómica de Venezuela y la persistencia de un alto déficit en sus finanzas públicas, así como también de la insuficiencia de los niveles de recaudación tributaria. Esto
en las discusiones cotidianas sobre la situación económica de Venezuela, es un hecho común que sale a resaltar el tema del desequilibrio de las finanzas públicas en Venezuela, sobre todo, especialmente después del colapso de los precios del petróleo en 2014, pero también como un rasgo estructural de la macroeconomía venezolana, no solamente desde 1999 en adelante, sino también desde mucho antes. El segundo punto que motiva la discusión es que en el análisis de esa relación entre las finanzas públicas y la inestabilidad macroeconómica de Venezuela, se encuentra que las medidas que el gobierno ha venido tomando para aumentar los ingresos tributarios y también a través de la dominancia fiscal, pues ha tendido a agotarse si es que ya no se han agotado. Y eso, pues, por supuesto, lleva a concluir que una reforma tributaria es inevitable, dado que no parece haber espacio para seguir reduciendo el gasto fiscal y no hay espacio para tener acceso a los mercados financieros de crédito, tanto internos como externos. Entonces, luce inevitable una reforma tributaria, de la cual yo les adelantaré algunas consideraciones sobre las restricciones que hay que tomar en cuenta, las condiciones iniciales que se pueden aprovechar para implementarla y obviamente de los lineamientos que para el mediano y largo plazo debe tener una reforma tributaria en el país. Voy a ilustrar con algunas ideas los distintos puntos y voy a empezar por mostrarles esta fundamentación de la relación entre la inestabilidad macroeconómica de Venezuela y las finanzas públicas. En este cuadro que les presento, un cuadro de indicadores macroeconómicos que solemos incorporar en nuestros informes de coyuntura en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, en nuestros informes de coyuntura periódicos. Este corresponde al del último informe de coyuntura publicado de octubre del 2022. Aquí en la sección del sector público, mostramos cómo el déficit fiscal del sector público restringido ha tendido a caer, pero que todavía se mantiene. Para el 2022 le estimamos que se mantiene más o menos en un 7%. Debo advertirles que por sector público restringido o sector público consolidado restringido, como lo quieran llamar, nosotros entendemos la incorporación de los resultados financieros del gobierno central, de PDVSA, de empresas públicas no financieras. Fundamentalmente en el pasado solían incorporarse también fondos especiales. En el caso de Venezuela, por ejemplo, el Fonden sería un caso, y las finanzas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Hoy en día, bueno, las estadísticas sobre el sector público consolidado restringido, sobre sus resultados financieros, ustedes saben que han desaparecido. El Ministerio de Finanzas solamente presenta datos hasta el 2009, por lo que las cifras que nosotros mostramos aquí de toda esta serie de años son estimaciones, y son estimaciones que pueden tener muchos errores, de manera que se deben tomar con cuidado. Son estimaciones preliminares, se basan en la información que uno logra obtener de los reportes del CENIAT, de los reportes de la OPEP sobre la producción petrolera, los reportes del Banco Central sobre los agregados monetarios, y con base en eso vamos haciendo una especie de estimación de lo que consideramos puede ser la situación de las finanzas públicas. Entonces tomemos con carácter preliminar estas cifras de 7% de déficit para el 2022. Puede ser más alta, puede ser un poco más baja. Y en el poco más baja que puede ser,
podría tener mucho que ver con el achicamiento que ha tenido la economía y el propio sector público. Entonces tengamos en cuenta eso y las implicaciones que eso tiene. También hablé de un insuficiente nivel de recaudación tributaria. En este cuadro yo les muestro el promedio de la presión tributaria. Por presión tributaria se entiende los niveles de recaudación tributaria entre el PIB. A eso se le llama convencionalmente presión tributaria. La presión tributaria que nosotros presentamos acá para los periodos 1976-98, 1999-2021. Esos dos periodos son bien importantes de comparación, son importantes para entender lo que ha pasado en los últimos años. Antes de 1976 no lo tomamos en cuenta porque la gestión tributaria antes de la nacionalización petrolera estaba enfocada prácticamente a maximizar los ingresos fiscales petroleros. Había toda una actitud, digamos, de política fiscal dirigida a maximizar la renta petrolera cuando la industria petrolera estaba en manos de las empresas transnacionales. Una vez que se nacionaliza, la actitud general ante los procesos tributarios del país cambia. Y cambia porque obviamente, por dos razones, porque la renta petrolera se empieza a hacer más volátil y eso hace que la política tributaria empiece a ser un poco más proactiva, y porque desde el punto de vista del negocio petrolero, ahora el gobierno sí tiene que fijarse en cuánto renta les trae y qué cuidado debe tener para mantener el negocio petrolero en el tiempo. Entonces son dos rasgos fundamentales que caracterizan a la política económica y a la política fiscal después de la nacionalización de la industria petrolera. Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces podemos comparar el énfasis que ha tenido la política tributaria o la política de gestión de tributos internos antes de 1999 y después. ¿Por qué? Porque después de 1999 hay un nuevo modelo económico, hay un estilo de gestión que lo diferencia del que se implementa, que vinieron implementando los gobiernos anteriores. Entonces, dicho esto, veamos qué ha pasado con los hechos estilizados pues, en materia de recaudación tributaria. El hecho que me interesa fundamentalmente resaltar aquí, yo no me voy a detener en rubro por rubro, no hay tiempo para eso, pero el hecho general que debemos tener en cuenta aquí es que hay después del 99, es decir, bajo el régimen de gobierno actual, los ingresos fiscales totales o la presión tributaria que muestran los ingresos fiscales totales tiende a caer y por un monto considerable en relación con la lograda por gobiernos anteriores. La diferencia entre ambos periodos es de 5,3% del PIB. Y esa caída básicamente se fundamenta en el hecho de que el impuesto sobre la renta petrolera, que forma parte de los ingresos tributarios, no así la regalía petrolera, cae sustancialmente, cae en 8,1%. Esa caída del ingreso sobre la renta petrolera no es compensada con el aumento que muestran los tributos internos entre un periodo y otro, que solamente lo hace en 1,7%. De hecho, a ese 1,7% de aumento de los ingresos tributos internos, prácticamente la contribución a ese aumento viene del impuesto al valor agregado. Acuérdense que el impuesto al valor agregado se creó en el año 93, se introdujo en Venezuela en el año 93, y el rendimiento de ese impuesto prácticamente se aprovechó años después, porque ese es un impuesto cuya normativa experimentó cambios en el 94, y es solo a partir del 99 cuando su normativa se transforma en la normativa de un IVA propiamente dicho. Entonces, la conclusión general de esta situación es que los ingresos tributarios internos después del 99, a pesar de que aumenta, no compensan suficientemente la caída que experimentan cuando se incorpora el impuesto sobre la renta petrolera.
Pero es que tampoco, pero es que si nosotros incorporásemos la contribución fiscal petrolera total, es decir, el impuesto sobre la renta petrolera más la regalía petrolera, tampoco el aumento de la regalía junto con el de los ingresos tributarios internos compensa la caída sustancial que tuvo el impuesto sobre la renta petrolera. Entonces ya vamos configurando una imagen en donde hay un déficit fiscal de las finanzas públicas que tiene un correlato importante en la incapacidad de los tributos internos para compensar la caída de la contribución fiscal petrolera que se experimenta en el tiempo y especialmente después de 2014. También hay otra forma de ver la insuficiencia de la recaudación tributaria en Venezuela, es el caso cuando la comparamos con la de América Latina. Aquí hay un conjunto de países para los cuales la serie del 94 al 2014 está completa. Estas son estadísticas del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, creo que es así, el CIAT. Y ahí podemos comparar la presión tributaria de Venezuela en relación con la del promedio de América Latina, y ahí se ve que cuando incorporamos el impuesto sobre la renta, el promedio de la brecha es de como 4,7%, algo así, que no logro ver totalmente la lámina yo, pero ustedes sí la pueden ver. Y cuando se desincorpora el impuesto sobre la renta, la brecha es superior, es decir, que Venezuela tiene una brecha de presión tributaria, incluso considerando el impuesto sobre la renta petrolera, mucho mayor que la que tienen otros países en América Latina. Y la brecha es más o menos también del orden de la magnitud del déficit fiscal, de la magnitud de la brecha de la contribución de los tributos internos a las finanzas públicas. Pasando al segundo punto, entonces, la razón por la que esa brecha pues, se ha mantenido, nosotros la hemos intentado revisar a través de distintas fuentes, y al comienzo de la presentación les señalé que básicamente encuentro dos razones. Hay un agotamiento de las medidas tributarias dirigidas a aumentar los ingresos fiscales, y un agotamiento de la dominancia fiscal. Del lado de las medidas dirigidas a aumentar los ingresos fiscales, tenemos que ver rápidamente cuáles han sido esas medidas que nos dan una intuición de por qué ellas no han sido suficientes para mejorar la recaudación tributaria en Venezuela. Además, bueno, quiero además ubicar la discusión de este punto en el contexto en el que el gobierno, en sus esfuerzos para reducir la brecha fiscal, no solamente ha implementado medidas tributarias, ha intentado reducir esa brecha por la vía de la contracción del gasto fiscal real, y que es una medida que tiene consecuencias fundamentales, sobre todo en un país en desarrollo como Venezuela, que está tan necesitado de una buena oferta y una buena calidad de los bienes y servicios públicos. Pues nosotros ya lo vivimos en carne propia, nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias de esa contracción, al punto de que el espacio de gasto fiscal que hoy día tiene el gobierno es prácticamente para pagar sueldos, salarios, bonos, las pensiones de la seguridad social, y si acaso le queda algún espacio para gastos de mantenimiento, de reposición y para el funcionamiento burocrático. Y también, entonces, debemos también señalar que el gobierno ha obviamente apelado ante la necesidad de recursos fiscales al financiamiento monetario del déficit, fenómeno al cual se le reconoce con el nombre de dominancia fiscal. El impacto y la dominancia fiscal, como todos sabemos, genera inflación. La inflación afecta los ingresos reales del gobierno, efecto al cual se le conoce con el nombre de efecto Libera-Tanzi. Y entonces, bueno, en ese proceso, que ya después lo vamos a ver un poquito más adelante,
el gobierno, viendo el efecto que tiene la inflación sobre sus propias finanzas públicas, pues ha ido tomando un conjunto de medidas tributarias que paso a mencionar brevemente. Bueno, ha aumentado el número de tributos, creando contribuciones especiales que han hecho muy complejo el sistema tributario. La complejidad del sistema tributario es indeseable en la medida en que diferentes alícuotas, diferentes bases tributarias se superponen, generando una carga tributaria excesiva en la economía, y además genera desigualdad cuando esas contribuciones afectan a distintos sectores de la actividad productiva, crean una desigualdad en la carga tributaria de los distintos sectores, de las distintas actividades económicas, y eso obviamente afecta la asignación de recursos productivos en la economía, y la afecta de manera negativa porque no permite llevar a una asignación óptima de recursos. Entre las medidas, entre otras medidas de carácter tributario, el gobierno también ha ido desvinculando, ha logrado una gran desvinculación entre la unidad tributaria con la inflación, rezagando su ajuste, al punto de que hoy día la unidad tributaria con respecto a la inflación representa el 4% de lo que debería representar si se hubiese ajustado en el tiempo en forma oportuna y en forma completa. Es decir, la unidad tributaria como mecanismo de indexación de la economía, de los tributos que los contribuyentes deben pagar y de los tributos que el gobierno debe recaudar, es prácticamente inservible. El gobierno también suprimió la normativa de la opinión parlamentaria sobre el ajuste a la inflación de la unidad tributaria. Con eso ha logrado desplazar la competencia parlamentaria en la materia tributaria y ha ganado espacio para tomar decisiones. Esto es importante desde el punto de vista jurídico porque, y desde el punto de vista de la adecuación de la normativa a lo que plantea el texto constitucional, en donde el Parlamento tiene una función muy clara en la decisión en las decisiones en materia tributaria, fijación de tarifas, fijación de bases tributarias, etc. Otra medida que tomó el gobierno fue el adelanto del pago del impuesto sobre la renta y del IVA. Lo bajó de una frecuencia mensual, inicialmente en 2018, una frecuencia semanal, después lo lleva a una frecuencia quincenal en 2020 en el contexto de la pandemia del COVID, pero es una frecuencia que todavía es excesivamente alta y que afecta el flujo de recursos y afecta las decisiones de tesorería de los negocios, y afecta obviamente las decisiones de inversión de los negocios, que se ven obligados a hacer planes mucho más cortos de negocios, y que le imprimen una volatilidad a la actividad productiva y afectan obviamente la tasa del crecimiento de la actividad económica. Uno podría decir que entre los factores estructurales que pueden explicar la caída de la tasa de crecimiento de la economía están estas decisiones en materia tributaria que se han venido tomando en el tiempo. Rápidamente, bueno, también en la normativa se eliminó el ajuste por inflación en la ley del impuesto sobre la renta para los sujetos pasivos especiales. Obviamente esto obliga a un pago de impuestos en lo que queda del sector formal de la economía, que obliga a un pago de impuestos mucho mayor que el que correspondería si los contribuyentes pagaran los impuestos de acuerdo con su capacidad de ingreso real. Es importante señalar que en la medida en que los impuestos aplican solamente sobre la parte formal de la economía, trabajadores formales, negocios formales, se crea una desigualdad tributaria en el país en relación con aquellos que están fuera de la formalidad. Esa desigualdad también está actuando sobre la asignación óptima de recursos en la economía, y también explica que muchos negocios pasen de la formalidad a la informalidad, y de esa manera escapan a los costos
que imprimen estas decisiones tributarias sobre sus negocios. El gobierno también incluyó la indexación de las multas con el tipo de cambio, es decir, por ejemplo, si usted tiene una deuda tributaria causada porque no pagó su obligación tributaria en un determinado año y la va a pagar el año siguiente, el tipo de cambio al cual la va a pagar es el del momento en que va a pagar y no del momento en que la deuda se causó. Entonces, obviamente, eso genera una bola de nieve sobre las pérdidas que tienen los negocios formales, cuando se atrasan en el pago de deudas tributarias, que a lo mejor atrasos que pueden estar justificados precisamente por el cerco financiero que le va causando estas obligaciones tributarias. La medida más importante tributaria que yo creo, o la que tiene mayor impacto en la inflación que ha tomado el gobierno, es la creación del impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso es un impuesto que tiene una historia. En el pasado se implementó como impuesto al débito bancario, después en el 2007 como impuesto a las transacciones financieras, que por cierto se derogó rápidamente por su impacto en la inflación. El BCB lo reconoce en el informe económico anual de 2008, de que la derogatoria de ese impuesto en ese momento fue precisamente causada por su alto impacto inflacionario, pero después del 2014, en el 2015 se implementa el impuesto a las grandes transacciones financieras, que se hace con una tarifa que es muchísimo más alta de lo que convencionalmente se recomienda para este tipo de impuestos, porque este tipo de impuestos tiene un problema que se causa sobre operaciones que pueden estar vinculadas a un mismo proceso de negocio y tras capa de transacciones causa el impuesto, lo cual hace que la carga tributaria sea muchísimo mayor, puede llegar a ser 7 veces, 10 veces más alta de lo que significa la alícuota del impuesto. Vean acá en este gráfico cómo Venezuela precisamente las tarifas del impuesto a las grandes transacciones financieras, que en la actualidad se ubican en 2%, vean acá cómo eso contrasta con las tarifas que se tienen en otros países. La de Argentina, que es la más alta después de la de Venezuela, apenas llega al 0,6%. El impuesto a las grandes transacciones financieras, la reforma que tuvo en el año 2022, en cierta manera el gobierno reconoce su impacto en cierta manera reconoce su impacto con la reciente decisión de exonerar de este impuesto a las transacciones que se hagan por la bolsa de valores. Pero este impuesto también el gobierno reconoce en cierta medida el proceso de dolarización que ha experimentado la economía venezolana al imponer para las transacciones en divisas el impuesto. Esas medidas, a pesar de que el gobierno ha tomado esas medidas, pues que se vienen tomando y que vienen actuando desde 2015 en adelante, no han servido para erradicar ese alto nivel de déficit fiscal que todavía se ubica como en 7% del PIB, de acuerdo con nuestras estimaciones. También hablo de, bueno, el gobierno en su estrategia de capturar recursos también apela a una estrategia de dominancia fiscal o de financiamiento monetario del déficit fiscal. Y esta es una estrategia que, como se dice aquí en la lámina, es una estrategia que pierde eficacia en el tiempo. En este gráfico yo les muestro lo que es la evolución del impuesto a inflación cuando vemos para distintas tasas de inflación. Esto es una especie de curva de Laffer para el impuesto a inflación que muestra que en la medida en que la inflación sube, el impuesto a inflación sube, pero llega solamente hasta cierto punto. Y a partir de cierto momento en que la inflación sigue subiendo, ese impuesto a inflación empieza a caer. Fíjense que para un mismo impuesto a inflación, ese impuesto a inflación se puede conseguir con tasas más bajas de inflación. Pero ¿cuál es la mecánica del asunto y por qué es que la economía pasa
de esta zona creciente de impuesto a inflación, o el fisco pasa de esta zona de creciente inflación a esta zona de reducción de ese impuesto. La clave está en entender que hay una tasa de inflación que maximiza ese impuesto, y a partir de la cual tasas más bajas tasas más bajas permiten aumentos en los ingresos por señorías y a través del impuesto de inflación, mientras que para tasas más altas el impuesto de inflación cae, y por lo tanto cae el señoriaje. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, a tasas más bajas de inflación con respecto a la tasa que maximiza el impuesto de inflación, la economía está, la demanda real, los saldos reales de dinero, la demanda real de dinero experimenta una elasticidad a la inflación que es menor que la unidad. Bueno, porque a más bajas tasas de inflación, probablemente los agentes económicos no están sacando cuentas excesivas sobre cuántos puntos adicionales de inflación le supone pérdida. Pero cuando las tasas de inflación se hacen excesivamente altas, la elasticidad, la reacción de los agentes económicos ante esas altas tasas de inflación sí empieza a sentirse, y por lo tanto la elasticidad allí es mayor que 1. Esta es la zona en la cual, cuando la inflación avanza considerablemente, los agentes económicos empiezan a sustituir rápidamente dinero, moneda nacional o dinero, ingreso nacional, para mantener sus activos en dólares o en bienes. Esta es una zona en la que todavía los agentes económicos conviven con la inflación, la sensibilidad a la inflación es más baja. Entonces, desde el punto de vista económico, ¿cuándo se agota la dominancia fiscal? Bueno, justamente en esta zona cuando ya cualquier punto de inflación adicional genera que los agentes económicos salgan corriendo a desprenderse del dinero en moneda nacional y a sustituirlo por otras formas de activo. Entonces, esa dinámica, digamos que explica lo que estaría pasando con la estrategia de financiamiento del déficit fiscal que ha implementado el gobierno en los últimos años y que se le hace cada vez más ineficaz. En esa zona, los contribuyentes tratan de evitar las pérdidas evadiendo el impuesto, eludiendo los impuestos, dolarizándose o pasando a la informalidad. Es muy difícil estimar el impacto en las finanzas públicas de estas conductas elusivas del impuesto, todas las que he mencionado acá: evasión, elusión, dolarización e informalidad. Pero yo hice un intento de estimar un numerito usando el dato de informalidad económica que se estima en este trabajo de 2019, en donde para 2017 se estima que la informalidad económica en Venezuela está en 34,3%. A partir de allí hice un estimado de cuál es la pérdida por señoriaje que experimenta el gobierno con su estrategia de dominancia fiscal. Bien, además de esto, el gobierno ha intentado estabilizar el tipo de cambio y de alguna manera ver cómo la economía sale de ese equilibrio de alta inflación a un equilibrio de baja inflación, con intervenciones cambiarias, tratando de anclar el tipo de cambio, el índice de precios al tipo de cambio nominal, pero las intervenciones cambiarias han sido insuficientes para lograr esa estabilización, y nosotros lo experimentamos cada día. En ese proceso, el gobierno, las autoridades han perdido, o el país ha perdido reservas internacionales, unas reservas internacionales que son muy importantes, que de haberse invertido por ejemplo, en infraestructura del sector público o en o en la importación de bienes y servicios de calidad para alimentar el aparato productivo nacional, pues sencillamente se pierden en los distintos usos que los agentes económicos hacen de las divisas que el gobierno canaliza a través del mercado cambiario.
Otra medida que el gobierno ha tratado de implementar es tratar de frenar la expansión secundaria de dinero con medidas que, como nosotros sabemos, el aumento del encaje legal de una manera bastante elevada. De hecho, es el encaje legal creo que más elevado en el mundo. A pesar de que lo ha tenido que ir bajando, se mantiene todavía en alto nivel. Y aplicar la represión financiera para frenar la expansión secundaria de liquidez, que también tiene consecuencias para el crédito y para la actividad económica productiva. En general, estas medidas que causan informalidad, que causan más bajas tasas de crecimiento por una asignación inadecuada de los recursos productivos, se transforman a la larga en consecuencias negativas para las finanzas públicas porque erosionan la base de tributación real y dan al traste con todas estas extensiones del gobierno de mejorar sus finanzas públicas. Entonces, al final, el déficit fiscal real y la inflación se mantiene y el gobierno no puede garantizar una mejor oferta de bienes y servicios y tampoco puede contribuir a la estabilización macroeconómica, que son dos de los grandes roles que cumplen los gobiernos en la economía. De esta manera, entonces, como les decía al comienzo, sin posibilidad de seguir disminuyendo el gasto real, sin tener acceso a los mercados financieros y con medidas que han sido insuficientes para mejorar las finanzas públicas, la reforma tributaria luce inevitable. Rápidamente paso a señalar que por el ser una medida de carácter estructural, las reformas estructurales toman tiempo y son reformas que que hay que tener en cuenta su impacto sobre el crecimiento, porque, ojo, queremos medidas que incidan positivamente sobre el crecimiento y que al final no erodan la base tributaria y por lo tanto no dejen en una situación deficitaria al fisco. Hay dos consideraciones fundamentales que se deben tomar en cuenta en toda reforma tributaria. La primera es que ellas causan cambios en las elecciones de los agentes económicos y por lo tanto tienen efecto sustitución e ingreso que no siempre van en la misma dirección. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Los economistas sabemos mucho de esto, de efecto sustitución e ingreso. Entonces, el efecto sustitución de una reforma tributaria es obviamente si nosotros mejoramos las tarifas, bajamos la carga tributaria excesiva, etcétera, los agentes económicos se ven más incentivados a producir y la inversión privada tiende a aumentar. Pero el efecto ingreso de las reformas tributarias puede ir en dirección contraria. Cuando se liberan zonas de ingreso producto de la caída, por ejemplo, de las tarifas de impuestos, no siempre se garantiza que los agentes económicos con esos ingresos van a invertir. Es posible que transformen esos ingresos en fugas de capital, etc. Entonces hay que tener un cuidado muy grande a la hora, un cuidado macroeconómico, quiero decir, muy grande a la hora de establecer y de diseñar una reforma tributaria. Y el otro punto fundamental es que hay que tener muy claro que sin ajustes en el gasto, una reforma tributaria, el déficit fiscal puede seguir presente. Entonces, el diseño de la reforma tributaria tiene que ir acompañado también con un diseño de programación fiscal de largo plazo que garantice que esa reforma va a mejorar la situación de finanzas públicas desde el punto de vista estructural y no va y va a estimular el crecimiento a largo plazo. Dicho esto, paso rápidamente a decir cuáles son las cosas que se podían hacer en el corto plazo, en dirección hacia una reforma tributaria con las características de lo que he mencionado. Bueno, en primer lugar, en el corto plazo, la reforma tributaria tiene que dar una señal de credibilidad de la política económica. Y para dar una señal de credibilidad de la política económica, en el caso de Venezuela, esa reforma tributaria tiene que insertarse obligatoriamente en un programa de estrategia antiinflacionaria que la haga creíble. Eso, además, en el caso de Venezuela, supone reconocer las implicaciones
que la dolarización ha alcanzado en la economía. Hemos hecho trabajos en el instituto donde mostramos cuáles son las implicaciones de la dolarización, que cuando se establecen en la economía es difícil desdolarizar, es difícil hacer que la economía vuelva que los gobiernos vuelvan a tener control total de la política económica, como cuando lo hacían sin la dolarización. Entonces, ojo, esta reforma tributaria que se implemente también tiene que tener en cuenta el grado de dolarización que ha alcanzado la economía venezolana. En el cortísimo plazo, ¿qué cosas se podrían hacer, además de esto que les acabo de decir, para dar señales de credibilidad? Bueno, se puede restituir rápidamente la independencia del Banco Central de Venezuela, se puede restituir el rol de la unidad tributaria como mecanismo de indexación del sistema tributario, se puede restituir los esquemas de pago del impuesto sobre la renta y del IVA a los prevalecientes antes del cambio, antes de la medida de anticipación de pago de estos impuestos, y se puede rebajar la tarifa del impuesto a las grandes transacciones financieras a los estándares internacionales. Entonces son medidas que se pueden tomar en lo inmediato, no requieren grandes discusiones y podrían implementarse rápidamente. Las reformas tributarias en Venezuela tendrían necesariamente que tener una dimensión, tendría que organizarse una reforma tributaria para ya con miras hacia el mediano y el largo plazo. ¿Qué se tiene qué cosas, y aquí lo que voy a dar son algunos lineamientos, qué cosas se pueden hacer para organizar los puntos que fundamentalmente se requieren tomar en cuenta para una reforma tributaria ya de carácter estructural? Bueno, la primera cosa es una estimación precisa de la presión tributaria interna del país. Necesitamos, con los recursos que ya tenemos, porque podemos hacerlo, tenemos bases tributarias digitales, con eso no se contaba antes. Bueno, habría que restituirlas, complementarlas, etcétera, para establecer cuál es el nivel de presión tributaria real en que se encuentra la economía, y a partir del cual nosotros vamos a reformar el sistema tributario para llegar a una carga impositiva promedio de la economía adecuada. En este sentido hay que diferenciar obviamente entre los que son los impactos de modificaciones en las tarifas tributarias de lo que son las modificaciones de las bases tributarias. Habría que sentarse a pensar en cómo equilibrar la participación, la contribución del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado, de manera que el sistema tributario general tenga mayor progresividad y tenga mayor capacidad estabilizadora. En Venezuela, como en América Latina, el IVA suele tener una representación muy alta, una contribución muy alta en el sistema tributario, pero el IVA, como todos sabemos, es un impuesto indirecto de gran base de recaudación que por su neutralidad genera impactos negativos en la distribución del ingreso. El impuesto sobre la renta, en cambio, por ser un impuesto directo, tenemos formas de incidir directamente en la distribución del ingreso. Entonces habría que hacer una compatibilización un equilibrio entre ambos impuestos, como se observa, por ejemplo, en los países avanzados, en donde el impuesto sobre la renta, por tener una mayor preponderancia, tiene una mayor capacidad de incidir en la progresividad del sistema tributario. En materia de impuestos de los gobiernos subnacionales, estados y municipios, tenemos que pasar a revisar la corresponsabilidad que tienen esos gobiernos en la función pública. Hoy en día aportan muy poco a la recaudación tributaria, pero con un esquema de descentralización fiscal eficiente podría lograrse un nivel de corresponsabilidad adecuado, unos mecanismos de compensación interterritorial adecuados, que garantice que en las distintas regiones y en los distintos territorios que son los espacios de acción de esos gobiernos locales, se adecue mejor la oferta de bienes y servicios públicos a la capacidad de ingresos que esos gobiernos puedan tener, y mejorar la desigual
los niveles de desarrollo desigual que tienen esas regiones con mecanismos de compensación efectiva, como hay, por ejemplo, en países que tienen unos procesos de descentralización fiscal más eficientes, como Australia o Canadá, en donde el mecanismo de compensación tiende a mejorar, a reducir esas desigualdades. De manera que, por ejemplo, el proyecto este de armonización y coordinación tributaria que recientemente se aprobó en primera discusión, a mí me parece que va en el buen sentido, pero lograría muy poco ese proyecto si no se inserta la corresponsabilidad de los gobiernos nacionales en el sistema tributario global del país. Bueno, habría que mejorar lo que son todas las contribuciones especiales, todas estas contribuciones parafiscales que se han ido creando, que junto con los impuestos a la nómina, pues han ido haciendo muy complejo el sistema tributario nacional. Los impuestos a la nómina obviamente se deben revisar, son transversales al funcionamiento adecuado de la seguridad social, una seguridad social que hoy depende fundamentalmente de las transferencias del gobierno central y que no depende del nivel de desarrollo ni de los aportes que el trabajo hace a la economía. Entonces, es importante insertar la reforma de la seguridad social dentro de esta estrategia antiinflacionaria y de reforma tributaria para hacer que estos impuestos a la nómina empiecen a adquirir sentido. Por otro lado, las contribuciones especiales que se aplican sobre determinados sectores de la actividad productiva tienen que revisarse porque generan mucha desigualdad de carga tributaria entre los distintos sectores. Aquí, por ejemplo, en un ejercicio que yo hice, fíjense cómo estos porcentajes son porcentajes de carga tributaria adicional causadas por las contribuciones especiales en estos distintos sectores de la economía. Telecomunicaciones y el sector financiero se llevan las cuotas, las tarifas impositivas, vamos a decir, la carga tributaria impositiva adicional al lado de los impuestos convencionales. Entonces hay allí también todo un trabajo que hacer para incorporarlo en esta estrategia de reforma tributaria. Finalmente, se debe tener en cuenta que el Código Orgánico Tributario y el funcionamiento de la actividad de la administración tributaria tienen que mejorarse. El Código Orgánico Tributario para reformarse en todas aquellas áreas en las cuales las competencias tributarias del país les sean nuevamente restituidas a la Asamblea Nacional y el CENIAT para mejorar su capacitación técnica. Al CENIAT se le debería restituir su autonomía técnica y financiera que la ha perdido durante varios años, durante todo este tiempo en que el gobierno ha pasado a ejercer las decisiones en esa materia. Entonces, bueno, esto sé que ha sido una presentación atropellada, muy rápida, hay muchas cosas que discutir, pero es como un abreboca para empezar a discutir estos temas. Y quedo a la orden, bueno, para las preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Antonia. De verdad que es una muy apretada y resumida clase de política, de finanzas públicas y de política fiscal. Creo que has abordado los temas importantes. Creo que esta materia la vamos a enlazar posiblemente con una conferencia que nos va a dictar también el próximo 2 y 13 Luis Zambrano. Vamos a hablar sobre un problema de desaceleramiento de la economía venezolana en el marco de este ciclo de conferencias que hemos organizado. Queremos agradecerte muchísimo en nombre de quienes hemos auspiciado esto, como hemos señalado anteriormente, que es el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la ULA, Empresa Valmorca y el Colegio de Economistas del Estado de México. Vamos a abrir un periodo de unos 10 minutos de preguntas para ver si la profesora María Antonia nos puede responder. Le agradecemos muchísimo que las preguntas sean concretas
y ratificar que esta conferencia queda grabada y va a ser colgada en nuestras páginas para que ustedes puedan hacer uso. Incluso que yo me imagino que cualquier profesor de finanzas públicas y de política fiscal sería un importante tema para discutir con sus estudiantes. Y los empresarios también sería importante para ver cómo la carga tributaria afecta la actividad económica en Venezuela. Entonces queda abierto el derecho de palabra. Si alguien se anima a... ¿Hay alguien que levantó la mano allí? ¿Quién será? Yo, un segundito. Vamos a ver. Yo, es que soy yo. ¿Ese es usted? Sí, es mi tablet. Ah, está conectado y está en presencia. Ok, bien, Antonio. El profesor Douglas Ramírez, del Departamento de Economía, del Instituto de Investigación Económica de acá de nuestra facultad. Buenas, ¿me escucha? Bueno. Yo escucho. Mire, primero, profesora, primero felicitarla. Me parece que la presentación fue bastante completa y bastante ilustrativa. Hay algunas cositas así que bueno, vi en su trabajo, también vi lo de la curva de Laffer-Bailey y también que el efecto Oliver-Tanzi, que en este caso, cuando hay un proceso hiperinflacionario, hay el efecto inverso, de reversa, el efecto Oliver-Tanzi de reversa. Hay una cuestión sobre el tema que ustedes lo tenían por aquí anotado, que es el impuesto de inflación, que después usted lo destaca. El tema, el profesor justamente Luis Zambrano ha hecho estimaciones sobre el peso del impuesto de inflación sobre la economía, que es más o menos casi equivalente al IVA, la presión que tiene el impuesto de inflación sobre la economía. Calculándolo, claro, impuesto de inflación por base monetaria y por la parte de expansión o por el multiplicador monetario que usa la banca. Equivale más o menos casi un peso igual a IVA, como lo muestra el profesor Luis Zambrano. Pero hay una cuestión que en general el problema de la reforma tributaria tiene una finalidad muy importante. No solamente es el tema de crecimiento, sino que es uno de los elementos claves para resolver el problema de inflación, en el caso venezolano. Pero hay un punto en que creo que sí hay espacio para reducir el gasto público. El gasto público fundamentalmente asociado al pago de cuadros políticos y digamos, relaciones entre. A mí me tocó en un momento asesorar a un diputado aquí en el Estado de Mérida sobre la parte presupuestaria, y la estimación que encontramos del pago de cuadros políticos representaba el 30-36% del presupuesto regional. La gobernación de Mérida, en este caso fue durante la gobernación de Alexis Ramírez, concretamente, que encontramos que un 30 o 36% que se ha recortado, que era financiamiento de cuadros políticos y, como dicen los españoles, de chiringuitos políticos también. Entonces, hay una parte. Lo otro, obviamente, es que a la presión fiscal explícita que usted estima, si uno le suma el impuesto de inflación, es mucho mayor que la que sobre el PIB que representa en la estadística formal. Y tercero, el tema de la informalidad. Si usted le suma a la informalidad las empresas formales que registran como no operativas, como que no están operando, la tasa de informalidad aumenta relativamente. No sé si usted ha considerado esos aspectos. Sí, claro. Fíjese lo siguiente. Cuando medimos el déficit fiscal, el resultado financiero que yo les mostré en la primera lámina, esa es una medida convencional de déficit financiero. No es la posición real de déficit que tiene la economía. Es decir, para hacerlo, tenemos que proceder a incorporar el efecto Libera-Tanzi y tenemos que proceder a incorporar el señoriaje. Entonces, en ese sentido, usted tiene razón al hacer su precisión. Ahora bien, ¿cuánto de eso tenemos que tomar en cuenta para determinar ese déficit fiscal real? Fíjese, las medidas que yo le he dado son súper preliminares y muy gruesas. Entonces, yo no me atrevo en este momento a decir que el déficit fiscal real, es decir, corregido por la inflación, sea de 15%, sea de 12%, o sea de 20%, o sea de 6%. No me atrevo a decir, porque para eso sí se necesita hacer una estimación mucho más robusta.
no tenemos suficiente información en el momento como para hacer ese cálculo. Ciertamente, nosotros calculamos en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, calculamos el señoriaje y lo distinguimos entre impuesto a inflación y señoriaje puro, y además distinguimos entre el señoriaje causado por la expansión primaria de dinero y por la expansión secundaria de dinero. Hay ahí algunas diferencias, pero eso es una estimación empírica. Para llegar a una estimación, a una identificación precisa del punto en que se encuentra actualmente el déficit fiscal real, tenemos que hacer estimaciones mucho más robustas. Ahí sí, y por eso fue que yo, cuando el profesor Uisi me invitó para esta conferencia, le dije, no me voy a comprometer a hacer estimaciones, sobre todo que envuelven un análisis mucho más riguroso, porque no los hemos hecho. Hemos hecho estimaciones empíricas por distintos lados, que ya nos dan una idea de que efectivamente estamos en una situación muy comprometida, pero la cifra definitiva de déficit fiscal real no la hemos estimado, y yo en este momento no me atrevo a decir cuál es el punto en que está, y en eso soy muy responsable. La otra apreciación que el señor Douglas hace, que es el espacio de reducción del gasto fiscal, me parece muy importante. Me parece muy importante. Yo también pienso que hay espacios en el gasto fiscal para reducirlo, pero acuérdese que hay espacios en el gasto fiscal para aumentarlo, porque debemos hacer un gasto fiscal de calidad. Entonces, yo, por ejemplo, suelo poner el siguiente caso. En la administración pública, después de la pandemia, muchos trabajadores se fueron a sus casas. Muchos de esos trabajadores empezaron a buscar trabajo y empezaron a complementar sus ingresos que reciben vía sueldos y salarios públicos o de la administración pública con trabajos que realizan por la vía informal. Esos trabajadores, haciendo eso, dan una idea indirecta de cuál es el verdadero nivel de burocracia eficiente que necesita la administración pública. Si uno pudiera estimar cuánto de esos empleados que están cobrando por la administración pública, pero que están trabajando, que le están dedicando más parte de su tiempo a complementar sus ingresos por esta vía, si la administración pública se deshiciera de esos empleados y con los recursos que le paga a ellos aumentara los sueldos y salarios de los que verdaderamente sí están trabajando, porque verdaderamente hay gente que trabaja en la administración pública, entonces allí empezaríamos a aumentar la productividad de la burocracia estatal, y ahí empezaríamos a ver una mejor capacidad estabilizadora de la función pública. Entonces, si bien es cierto, hay que ver las partes negativas, también hay que ver cuáles son las partes en las cuales el gasto fiscal se tiene que ajustar. Yo di solamente un ejemplo. Yo no estoy, por supuesto, en contra de que la gente busque trabajo y complemente sus ingresos, para nada, pero en una economía más sana, la administración pública debería trabajar con lo que verdaderamente requiere, y la gente que está trabajando informalmente debería poder incorporarse en el sector formal y obtener ingresos reales de acuerdo con su capacidad productiva. Entonces, estas son las cosas por las cuales yo digo que las reformas tributarias se toman tiempo, porque esto forma parte de las cosas que hay que tomar en cuenta en una reforma de esa naturaleza. Paso a mencionar, por ejemplo, que en la reforma fiscal que se llevó a cabo de los años 1961 a 1964, hubo un compromiso del Estado, del gobierno que se implementó en ese momento con el sector privado, en el cual el gobierno pudo rebajar los sueldos en la administración pública y dio facilidades para que trabajadores del sector público fueran absorbidos por el sector privado, y los organismos del sector privado se comprometieron a aceptar ese arreglo.
Ese fue un arreglo que me parece a mí que fue positivo. Yo no lo evalué, yo no lo he podido evaluar pero leyendo la historia pues, de ese tipo de ajuste, que por cierto fue exitoso, creo que son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Raúl, una pregunta. Guillermo Valeri. María Antonia, ahí la pregunta a formular Guillermo Valeri, quien es presidente de la empresa Valmorca, que Gracias. es una empresa que nos está ayudando a nosotros a De todo agradecerle al economista Moreno pues el apoyo que nos ha dado en esa magnífica presentación, conferencia. Tengo muy concretas preguntas, muy ejecutivas las preguntas, ¿no? La primera es el caso del IGTF, que ha tenido realmente una influencia muy negativa en la economía en estos últimos meses. Podría pensarse que se restablezca con otro punto o de otra forma este impuesto. La segunda pregunta concreta es hablar de reforma tributaria aduanal. ¿Cree usted que sea posible? Ya que nosotros los industriales siempre tememos que su influencia perniciosa en los costos no nos deje competir con las importaciones. Otra pregunta es la carga tributaria sobre la nómina. ¿Cómo ve usted factible si ya en efecto para la seguridad social nosotros contribuimos en un porcentaje muy elevado al seguro social, a la seguridad social, y realmente no vemos esa retribución? Y tenemos que irnos a la seguridad privada, a los seguros privados que son muy costosos. Y por último, siempre hay curiosidad de saber si es factible que pueda haber una acción tributaria regional, es decir, que las gobernaciones también asuman impuestos a las empresas o a los medios económicos productivos, pero regionalmente. Sí, muchas gracias, Guillermo. Sobre el IGTF, sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras. Este impuesto efectivamente es muy dañino y sobre todo cuando se implementa de manera muy prolongada en el tiempo y con altas tarifas, con altas alícuotas. Es muy dañino. ¿Qué se podría hacer? Bueno, en el estado actual de las finanzas públicas, yo en el corto plazo no recomendaría su eliminación, más sí creo que podría bajarse la alícuota. También habría que revisar cuál es la mejor base tributaria de recaudación de este impuesto, porque este impuesto, como es de amplia base de recaudación, y con esos altos costos, puede generar informalidad, como les decía anteriormente, y mal diseñado realmente se transforma más bien en una carga para las finanzas públicas y para la economía en general. Entonces, mi recomendación allí, en principio, sería que se puede hacer en el corto plazo, se puede reducir las alícuotas y se puede mejorar la base tributaria de recaudación. ¿Cuáles cosas habría que hacer? No, en este momento no sé, tendría que hacer una revisión más exhaustiva, pero ciertamente el rol del impuesto a las grandes transacciones financieras probablemente tendrá que mantenerse por un tiempo mientras una reforma tributaria estructural, de más largo alcance, empieza a rendir frutos. Eso por un lado. Sobre las aduanas, yo no toqué para nada el impuesto a las importaciones. Yo no lo toqué porque el impuesto a las importaciones forma parte de la política comercial del país y yo no he hecho ningún trabajo sólido sobre la política comercial. La política comercial se inserta a su vez dentro de la política de desarrollo económico y de la estrategia de desarrollo económico que tenga el país. Un país que probablemente dependa en un cierto porcentaje de las importaciones necesariamente va a tener que enfrentarse al pago de los impuestos de importación. Pero los impuestos de importación
deben relacionarse con el estado del arancel mismo. Y acuérdense que el arancel, Venezuela como parte de la CAN en el pasado, debió someterse a los aranceles que se decidieron en ese contexto. Venezuela se salió de la CAN y cuando uno revisa, por ejemplo, el rendimiento del impuesto de importación, uno ve que, no, bueno, que tiene que tiene una correlación positiva con las importaciones, pero uno no ve allí mayores problemas. Entonces, en vez de dedicarnos a estudiar los impuestos aduanales, lo que debemos es estudiar la participación de Venezuela en los esquemas de cooperación mundial por ser parte de la Organización Mundial de Comercio. Allí sí creo que hay un espacio considerable de atención. Esa parte del estudio compete a lo que son los estudios de economía real. En el Instituto de Investigaciones tenemos a un investigador, el profesor Juan Carlos Guevara, que está trabajando ese tema y que esperamos que pronto produzca algunas cosas positivas. Hay un trabajo en donde el profesor Juan Carlos Guevara, por ejemplo, encuentra cosa que nos resultó en cierta forma favorable, que Venezuela tiene cierta competitividad en el mercado andino. Obviamente, cuando cuando la economía pasa por una situación de choques tan importante como la pandemia, y cuando experimenta medidas que son muy distorsionantes en el ámbito tributario, hace que Venezuela sea poco competitiva en el mercado internacional. De allí que la apertura en las fronteras, por ejemplo, hizo llamar la atención sobre estos problemas, pero no es que Venezuela esté totalmente en desventaja. Hay espacios de acción, y entonces la política comercial en ese ámbito sería la política comercial la que debería ajustarse más que la propia política arancelaria. Tómense en cuenta que los costos de los impuestos de importación están muy afectados por el entorno macroeconómico, por la inestabilidad cambiaria y por la inflación. Entonces, ese es un ámbito de que también tendríamos que descontar de lo que debería ser el tratamiento de la política comercial en Venezuela. Entonces, dejo estas ideas allí en relación a su inquietud, Guillermo, sobre la parte de impuestos aduaneros, sobre la carga, sobre los impuestos sobre la nómina. Los impuestos sobre la nómina, por estar afectando básicamente a la población trabajadora formal, y porque en su recaudación participa de manera importante las contribuciones de los patronos, se convierte en una carga bastante elevada, sobre todo para pequeños negocios que no hacen economía de escala. Entonces, ciertamente los impuestos a la nómina son una carga, pero son una carga porque están afectando, porque están recargando excesivamente, porque están siendo aplicados solamente sobre la actividad formal, no se aplican sobre la actividad informal. Ese es un espacio de recaudación que se está perdiendo. Los impuestos a la nómina no han experimentado, desde el punto de vista de las tarifas de la contribución a la seguridad social, creo que no han experimentado grandes cambios en lo que corresponde al aporte de patrones y empleados a la seguridad social. Es posible que en el diseño de un sistema de seguridad social más efectivo, en donde se empiece a tomar en cuenta la recuperación de la actividad económica y cómo los incentivos a la recuperación de la actividad económica inciden sobre la disminución de la informalidad, la seguridad social pase a tener un mejor fondeo desde ese punto de vista. Creo, sin embargo, que en el corto plazo va a seguir dependiendo de las transferencias del gobierno central. Desde el punto de vista de la calidad de la seguridad social, ella en el tiempo, inevitablemente,
los beneficios van a ser restringidos mientras el nivel de informalidad, no se reduce a una pausa que quisiéramos que fuera más rápida. En el caso, el tema de la acción tributaria regional para mí es importantísimo, importantísimo. Yo aprovecho para señalarles que, bueno, yo he trabajado este tema en un proyecto que hicimos en la Universidad Central de Venezuela, en el Instituto de Urbanismo, que dio su fruto como libro, que se llama la descentralización fiscal en Venezuela, un ciclo de corta duración, que lo hice en coautoría con la profesora Irene Lauriz. En ese libro se menciona cuáles son los problemas de economía política que ha experimentado el proceso de descentralización, y ese trabajo lo hicimos en 2008, se publicó en 2010, pero yo creo que gran parte del razonamiento de cómo la economía política de ese proceso ha estado muy distorsionada, todavía se mantiene. Yo quisiera decirle que la descentralización fiscal es una necesidad cuando en las distintas regiones del país, las preferencias de los ciudadanos de esas regiones son heterogéneas, es decir, las preferencias de los ciudadanos en su demanda de servicios públicos, de servicios y bienes públicos en esas localidades. Cuando las preferencias son heterogéneas en el país, por ejemplo, digamos, cuando las preferencias de los andinos son diferentes a las preferencias de los orientales y a las de los llaneros, etcétera, de la capital, cuando se presentan esas heterogeneidades, la descentralización fiscal juega un rol fundamental, porque funciona con base a lo que se llama el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad no es más que la cesión por parte del poder central al poder municipal, al poder estatal, de competencias de ingresos y de gastos. Y es exitosa cuando esas competencias de ingresos y de gastos garantizan que los servicios y públicos locales satisfacen las necesidades locales de esos bienes y servicios. Cuando eso ocurre, la descentralización fiscal es ideal. En Venezuela nunca se le dio la oportunidad a que la descentralización fiscal cumpliera con esos requisitos. Nunca se dio oportunidad a eso. Más bien, la descentralización fiscal se caracterizó por un gran desbalance de competencias de ingresos y competencias de gasto. Cuando hay un gran desbalance en esas dos dimensiones, es muy fácil que el poder central intervenga en las decisiones de los poderes estatales y municipales del país. Porque como dependen enormemente de las transferencias del gobierno central, entonces se ven obligados a someterse a las exigencias del poder central. Y esto, en una democracia, esto no abona en un desarrollo de una descentralización fiscal sana. Incluso desde el punto de vista político, no abona en el desarrollo de líderes políticos regionales fuertes, de liderazgos fuertes, porque esos liderazgos están condicionados siempre a lo que se establezca en el poder central. La descentralización fiscal, por otro lado, tiene problemas cuando no tiene problemas de economía política, sí tiene problemas que tienen implicaciones macroeconómicas, porque los diferentes sistemas tributarios hacen que los agentes, que las personas que viven en esas localidades puedan no sentirse muy atraídas a permanecer en esas regiones, sino emigrar hacia otras regiones que tienen mejores sistemas tributarios. Es lo que llamamos las competencias, la competitividad
de los sistemas tributarios en el nivel regional. Y es lo que ha estado pasando ahora, en un contexto muy distorsionado, en un contexto en el cual las regiones dependen mucho de las transferencias del gobierno central, que han ido disminuyendo y que han obligado a alcaldes, a gobernadores, a ver cómo se hacen de mayores recursos. Y entonces ha generado un proceso de competencia muy negativo, que es lo que lleva al proyecto de armonización y coordinación tributaria en estados y municipios. Pero ese proyecto nace con un pecado original muy grave, porque la descentralización fiscal en Venezuela es muy deficiente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer al respecto? Bueno, tenemos que hacer una revisión profunda del proceso de descentralización fiscal, debemos hacer un estudio de cuáles son las verdaderas competencias de ingresos de las regiones de acuerdo con el nivel de actividad económica y de desarrollo económico que tienen las regiones, para empezar a diseñar un proceso de descentralización fiscal que no ocasione esas distorsiones de competencias tributarias, de competitividad tributaria entre distintas regiones y entre distintos municipios, entre distintos estados. ¿Cómo se hace? Con un diseño efectivo de un fondo de compensación interterritorial. El fondo de compensación interterritorial que tenemos hoy en día es un fondo que es muy ineficiente porque está definido con base en, como también estuvieron definidos de forma muy ineficiente los que se hicieron anteriormente, el fondo, el FIDES, las asignaciones económicas especiales, se hicieron con bases en parámetros de población, con bases en parámetros, básicamente creo que población, y en donde las desigualdades económicas no están bien medidas. Entonces, eso es lo que procede en un proceso de revisión de la descentralización fiscal y del establecimiento de las verdaderas competencias tributarias que deben tener estados y municipios. Pertenece al ámbito de la reforma tributaria de la reforma tributaria estructural, es decir, de mediano y de largo plazo. Creo que con esto te respondo, Guillermo. Gracias. Antonia, no queremos abusar muchísimo de tiempo. Al comienzo de la conferencia dijiste que este era un tema que poco interesaba en general, pero creo que la presentación animó la curiosidad y la discusión de la materia. Hay dos preguntas para culminar la charla de hoy. La primera de ellas la va a realizar el economista Luis Ramírez, quien es presidente del Colegio de Economistas de Mérida. Y la otra la hizo primero el economista José Enrique Coelho, profesor de la Facultad de Economía de Fases Bula también. ¿Sí? Hay otras que quedan pendientes, después veremos cómo salimos esto, ¿no? Tiene la palabra el economista Luis Ramírez. Buenos días, profesora. Buenos días. Yo considero que uno de los motivos de la baja recaudación tributaria en el área comercial ha sido la aparición de tantos comercios informales que hay y que ninguna de las autoridades competentes, como el CENIAC ni las alcaldías respectivas de todos los estados, han hecho la presión para que aquellos negocios informales se acoplen para el pago de los impuestos. Esto ayuda a que todos los comercios formales hayan disminuido sus ventas y por lo tanto el pago de tributos. Lo considero yo en esa parte. Y la otra, que recientemente ayer en el estado Táchira, el Consejo Legislativo aprobó la creación del pago de una tasa de salida de 10 unidades tributarias y 5 unidades tributarias. Toda persona que vaya vía aérea, vaya vía vehículo, vaya a pie, el pago de las 10 unidades tributarias o 5 unidades tributarias quien se dirija a Colombia. Para mí, eso va a incrementar el paso de nuevo de todo el uso de todas las trochas y va a disminuir la economía o la oferta de bienes y servicios en el Táchira y por tanto creo que va a disminuir la actividad comercial en el Táchira. Esa es la... Le respondo al señor Luis Ramírez primero, ¿verdad?
Sí, y después la última tema Perfecto. que está en pantalla. Perfecto. Efectivamente, señor Luis, la expansión de comercios informales genera desigualdad tributaria. Eso es clarísimo, clarísimo. Los comercios informales no contribuyen, pero eso está dentro de este esquema de distorsión de un sistema tributario muy ineficiente. Debería tender a corregirse. De hecho, una gran parte de un programa de reforma tributaria integral en Venezuela debe dedicarse a la creación de cultura tributaria. Eso es un aspecto que yo no lo anoté, pero clarísimamente hay que crear cultura tributaria. Pero ¿cómo creamos cultura tributaria ahora cuando el sistema está muy distorsionado? Es como se dice, la regla entra por casa. El Estado se debe organizar, el gobierno se debe, el sistema tributario público también debe mejorarse para tener autoridad moral para reclamar cultura tributaria. Eso en relación con el primer punto. Con el segundo, ciertamente el establecimiento de nuevas tarifas incrementa los costos. Ya se lo señalé con anterioridad. Eso es así, pero dentro de un sistema tributario tan distorsionado y dentro de un esquema de finanzas públicas regionales en donde hay una gran dependencia de las transferencias del gobierno central que cada vez son menores, los espacios de creación de nueva tributación se abren y yo imagino, en ese caso, yo no he leído la ordenanza ni sé en qué condiciones se aprobaron esas nuevas tarifas, en qué condiciones de economía política se aprobaron, porque ciertamente probablemente esto contó con la aprobación del gobierno central de alguna manera, si es que eso llegó a fijarse. Paso a escuchar las preguntas del señor José Coelho. ¿No de Colombia? Sí, la salida de taxi a Colombia. 5 unidades cruzadas. Ahí está la de Coelho, ¿la puedes leer? 5 unidades cruzadas. No, yo no. Bueno, te lo digo. Buenos días, excelente presentación, profesora Moreno. ¿Hasta qué punto la presión tributaria pudiera afectar la propia recaudación tributaria, propensión a la evasión y a la defraudación? Muchísimo. En una reforma tributaria estaría considerada la eliminación del número excesivo de exoneraciones y excepciones, especialmente en el IVA, que afecta la eficiencia tributaria. Totalmente, totalmente. Yo por tratar de comprimir mucho la presentación no hice mención a ese punto, pero entre las condiciones de reforma del IVA para equilibrar mejor su participación para equilibrar mejor su participación en el sistema tributario, ciertamente tenemos que considerar no solamente las exenciones del IVA, también las del impuesto sobre la renta y las excepciones. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, ahora el sistema financiero tiene un tratamiento separado, tiene una cédula separada. En el caso del IVA, se han ido estableciendo un conjunto de exoneraciones y además en el tiempo se incorporaron exenciones que se tienen que revisar. En teoría tributaria, el gasto que ocasionan las exenciones, las exoneraciones y todas las excepciones de los tributos, a eso se le llama gasto tributario. El gasto tributario en Venezuela tiende a ser mayor que en otros países. En algún momento lo medimos en el Banco Central, creo que por allá por el 2013, algo así. Llegamos a medir eso y encontramos que Venezuela estaba entre los países que tienen un mayor gasto tributario. En una reforma tributaria, obviamente, eso debería formar parte de la reforma. También quiero mencionar en este sentido lo siguiente. Yo con otros colegas participamos en un estudio de la elasticidad al PIB, del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta. Y encontramos, junto con otros hallazgos que se han hecho para otros países, que la elasticidad de largo plazo del IVA es bastante elevada, es mucho más elevada de la que se solía imputar
a esta variable, es mucho más alta, y que esa elasticidad, y que con esa elasticidad el IVA contribuyó a una mayor elasticidad de los ingresos tributarios internos en general. Encontramos en ese estudio que la elasticidad de corto plazo es menor que la de largo plazo, lo que significa que hay una cierta rigidez del sistema tributario en esos impuestos a las fluctuaciones del ciclo económico. Por eso es que yo hablo de que en las reformas de largo plazo hay que considerar la capacidad estabilizadora de los tributos. Entonces habría que actualizar esos estudios para determinar cuál es la elasticidad y cuál es la bollanza de estos impuestos para tomarla en cuenta en la reforma. Quería decirle, con esto termino las preguntas a José Coelho, pero quería señalarles que pronto, esta semana o quizás a comienzos de la semana que viene, va a salir a circulación la nota número 17 de la serie de notas de economía venezolana del Instituto, que trata precisamente todo este tema que yo abordé hoy. Se llama, es de mi autoría, y se llama La reforma tributaria en Venezuela. Creo que lo llamé también una reforma urgente, algo así. Entonces, para que estén pendientes cuando lo circulemos, lo vamos a colgar en la página del instituto, que se las puse en la página inicial de esta presentación. Por allí pueden entrar y llegar al sitio donde va a estar colgada esa nota. Entonces, allí podrán ver quizás con más tranquilidad muchas de las cosas que he planteado acá. Por ser una nota, tiene pocas páginas. Nosotros tratamos de limitar el número de páginas de esas notas a no más de, antes no más de 10, pero la cosa se nos ha ido haciendo como difícil, y en el caso mío creo que llega a 20 páginas. Pero allí creo que van a encontrar suficientes elementos para la reflexión, y tomen en cuenta que es una nota. Esto me sirve de trabajo para un proyecto de trabajo de más amplio alcance analítico que estoy en proceso, que tengo en proceso de desarrollo. Bueno, con esto... No, bueno, Antonia, muchas gracias, de verdad. Creo que ahí estamos muy complacidos por la presentación, y con toda seguridad vamos a seguir el trabajo que tú estás realizando allí en el instituto, y esperamos que esta conferencia esté ya, se esté difundiendo ya en unas 2 o 3 horas, ya la grabación, y yo te la haré llegar a ti también, María Antonia, para que tú la conserves allí como el aporte que has hecho a la Universidad de los Andes y a quienes han promovido esta conferencia. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno. Gracias, hasta luego.